Saludos cordiales. Eternal Dunas para todos ustedes, tanto aquí en Facebook como acá en TikTok. Esta es una transmisión más de los libros del Cuervo, en donde usualmente tratamos sobre autores literarios, sobre textos y temáticas que pueden interesarles en todo lo que es la comunidad oscura. El día de hoy, para variar, un mexicano hablando de un mexicano. Por supuesto, esto requiere una explicación, definitivamente. Durante las transmisiones de los libros del Cuervo, hemos procurado traer de una manera u otra todos los tipos de lecturas que pueden llamarles la atención por causa del tipo de temáticas que estos autores tratan o por el tema en sí propio. Dedicamos, por ejemplo, este año, por hablar de este año nada más, porque a lo largo de estos 2 años que hemos tenido los libros del Cuervo, por supuesto, hemos presentado una gran cantidad de temáticas. Pero por hablar de este año, nada más, por decir algo, tratamos básicamente el tema de las brujas en distintas obras literarias. Entonces tuvimos la oportunidad de encontrarnos con distintas obras clásicas como Medea de Eurípides, como la Odisea de Homero, como también en su momento los cuentos infantiles de Hans Christian Andersen, de Charles Perrault y también asimismo de los hermanos Grimm, y agregando a los modernos, en este caso Roald Dahl, J.K. Rowling, entre otros. Y descubrimos que a pesar de que el tema de las brujas se maneja mucho dentro de la situación de los niños, de infantil el tema no tiene absolutamente nada. Hace poco hicimos un programa dedicado a los entierros prematuros, hablando de Edgar Allan Poe. Y la última ocasión tuvimos el placer de sumergirnos en las letras de Villiers de L'Isle-Adam y sus cuentos crueles, su forma de alguna manera de utilizar el discurso hasta cierto punto sociopolítico para finalmente provocar de alguna forma una reacción en la gente. Pero hoy es un día de poesía, hoy es un día más destinado a los sentimientos. Por ello, señoras y señores, con ustedes, permítanme presentar a mi compatriota Javier Villaurrutia. ¿Quién es Javier Villaurrutia? ¿De dónde viene? Bueno, toda la información, pues, para empezar, es oriundo de la Ciudad de México. Uno de los volúmenes, que es el que voy a utilizar para la charla del día de hoy, que vamos a emplear, es este bonito ejemplar del Fondo de Cultura Económica. Sé que habrá algunos críticos que dirán, bueno, cuando el Fondo de Cultura Económica hacía libros interesantes en lugar de hacer otras cosas, bueno, olvidémonos de ese tipo de charlas. Realmente no llevan a ningún lado el hecho de hablar de este tipo de situaciones, hasta cierto punto políticas más que otra cosa, ¿no? Contentámonos con saber que pues fue una bonita edición del libro de lo que es el Fondo de Cultura Económica, que se caracterizó por mucho tiempo en sacar una gran cantidad de textos bien documentados, bien datados, y precisamente por eso el día de hoy, gracias a este esfuerzo del Fondo de Cultura Económica, que no me pasa ninguna cantidad económica, que conste, antes de que se piense otra cosa, vamos a tener la oportunidad de revisar parte de la obra de este gran bate mexicano. Saludamos primero pues, a los amigos Abimael Sinner, Eternal Dunas, ya te extrañábamos por acá, estimado Abimael, Eternal Dunas, Dani Montero, muchísimos saludos, Eternal Dunas también. Y por supuesto, como siempre, acompañándome la maestra Angie Vampi, en este caso desde la plataforma de TikTok. Ahí la maestra Angie Vampi pues está haciéndonos el favor de hacer la transmisión en su cuenta personal, que en este caso pues viene a ser prácticamente una cuenta de apoyo para todo el proyecto de Eternal Lunas, perdón, de Luna de Octubre. Por lo tanto, los invito a que también, si ustedes no tienen la posibilidad, nos acompañen en la transmisión allí con la maestra Angie Vampi en la cuenta de TikTok. Pero para quienes ya estamos aquí, bueno, vamos a continuar en esta parte
Javier Villurrutia. Bueno, ¿qué con Javier Villurrutia? ¿Qué pasó con Javier Villurrutia? Bueno, para empezar, la vida nos lo arrebató muy pronto, ya que Javier Villurrutia nace en el año de 1903 y fallecería en 1950 bajo el signo, para todos aquellos que les gusta de algún modo este término de los signos, bajo el signo de los Aries, ni más ni menos. Por lo mismo, Javier Villurrutia, digo, crean o no en los horóscopos, lo voy a utilizar únicamente como mero pretexto para poder hablar del autor, en este caso, por lo cual no es extraño que Javier Villurrutia tuviera de alguna manera cierta influencia sobre sus contemporáneos, lo cual le permitió que los estudios que él hiciera en la Escuela Nacional Preparatoria, donde también conocería a otro autor importante, que es Jaime Torres Bodet, empezara a formar grupos que se dedicaron indistintamente a dos áreas. Una, que por supuesto era la publicación de revistas, sobre todo pues la revista Ulises, en este caso, durante un año, que publicó 6 números, pero que fueron 6 números importantes porque marcaron a varios autores en esa época en México, en el año de 1927 a 1928, y el Teatro Ulises. Evidentemente, Villurrutia está muy inmerso en la figura de Ulises, viajero que finalmente tendría la oportunidad de regresar a su tierra natal, no sin antes enfrentar una serie de dificultades. Y por supuesto, además de esta ensoñación con la figura de Ulises, Javier Villurrutia tendría a bien tener cierta fascinación por el tema de la muerte. Parece muy pronto para decirlo, sobre todo cuando apenas estamos haciendo una especie de esbozo de la obra de Javier Villurrutia, pero precisamente eso es lo que nos lo trae a nuestra mesa el día de hoy, a nuestra transmisión, a Javier Villurrutia. Javier Villurrutia, vamos a abrir un poquito el libro que trajimos en esta ocasión, que también tiene una excelente introducción, en este caso de Ali Chumacero, en donde Ali Chumacero, precisamente hablando de la poesía de Javier Villurrutia, dice: como en su hora, Francisco de Quevedo, el poeta mexicano también reconoció en la vida el recorrido de la muerte. El hombre, escribió Villurrutia, es un animal que puede sentir nostalgia, echar de menos aún su muerte, que vive y experimenta en formas muy misteriosas. La angustia, la soledad, la noche, el silencio, las calles solitarias, los muros, las sombras, el sueño, todo ese mundo narvalesco asido a su pluma confirmaba la intensidad de su presencia en quien sabía que vivir era estar cumpliendo con la ineludible destrucción interior. Si en aquellos poemas escritos en la primera juventud la muerte es solo el día fatal, meta sin vanagloria a la que debemos llegar irremisiblemente, tiempo después se ha convertido en la señal que da testimonio de la vida, enseñoreada ya de la conciencia de quien se mira transcurrir lenta, pero inseguramente. Estamos pues de acuerdo con esta circunstancia de que Javier Villurrutia es, sin duda alguna, un poeta que dentro de su juventud, recuerden que pues estamos hablando de un señor que nos lo arrebataron muy muy pronto, en este caso, Javier Villurrutia es un autor que no tiene menor empacho ni mayor problema en hablar del tema de la muerte en su poesía. Y justamente eso es lo que nosotros vamos a leer. Pero ya pudieron escuchar ustedes, no lo estoy inventando yo, lo dice un autor tan prestigiado que también es un bate importante, que es Ali Chumacero. Señor tiene como centro todo un núcleo de poemas y de cosas que sin duda alguna, aunque no lo reconozcamos como un autor gótico como tal, es decir, no como los autores góticos que nosotros conocemos usualmente, todo lo que les he platicado a lo largo de estas transmisiones de Edgar Allan Poe, de Anne Radcliffe, de el Matthew Gregory Lewis, entre otros, de Bram Stoker, entre otros autores que, pues bueno, se dan cuenta que justamente son de habla inglesa la mayor parte de ellos. Bueno, ¿qué tendría que venir a ser autores nacionales? Primero que nada,
déjenme recordarles que en alguna de las transmisiones de los libros del Cuervo tuvimos el placer de hablar de Gustavo Adolfo Bécquer. Tampoco es un autor gótico, pero si nosotros nos avenimos a la descripción que hacen algunos autores del estilo gótico, que es situar en castillos las historias, tratar de romances, hablar de cosas inexplicables, de cosas, de elementos sobrenaturales, a mí me parece que varias de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer cubren perfectamente esos requisitos. Historias que se producen en castillos como el Castillo del Segre en la Cruz del Diablo, por ejemplo. Historias que hablan acerca de amores difíciles, de amores complicados y también de intervenciones sobrenaturales, como en un dado momento lo puede ser algunas de las leyendas más de Adolfo Bécquer, una que habla acerca de El Miserere, por ejemplo, que habla de un hombre ciego, prácticamente un organista que sin duda alguna ha sido tocado de tal manera por la divinidad que podría decirse que cuando él fallece el órgano queda impregnado de su espíritu, y así sucede en la propia noche de Navidad, en la propia noche de la famosa Misa de Gallo. Finalmente sucede que se escucha el órgano sin ninguna intervención humana en este caso. Entonces, si tenemos todas estas cosas en consciente, pues estamos en claro de que no necesitas que alguien te cuelgue una etiqueta y te digamos que lo gótico nada más es esto. Sé que hay mucha gente purista y no me voy a cansar de repetirlo en alguna ocasión, en varias ocasiones. La Jorca de Oro de Apunta Abimael Cine, también preciosa historia, definitivamente, de Gustavo Adolfo Bécquer. Claro que sí, Abimael. No estamos para ser eruditos, sino para buscar dentro de toda la diversidad de autores que tienen estos temas muchas características y muchos autores que se aproximen a todo ello. Nora Noemí Robles, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Saludos desde la Ciudad de México para todos ustedes, eternas lunas, y qué bueno que están aquí en esta transmisión, qué bueno que están encontrando interesante el tema. Pues bueno, no le demos más vueltas. Vámonos rápidamente a una de las obras más importantes del Bate Javier Villurrutia. Bueno, tuvo bastantes en este caso, tiene sus primeros poemas. Saludos, Bonidar, que ya en la plataforma de TikTok. En este caso, seguimos saludando a todos los amigos en las distintas plataformas en donde estamos transmitiendo el día de hoy. Tenemos nosotros que una de las obras clave de Javier Villurrutia, sin duda alguna, es el libro Nostalgia de la Muerte. ¿Cómo si no? ¿Cómo si no? Vendría a ser uno de los libros importantes de Javier Villurrutia, justamente los poemas de Nostalgia de la Muerte. Sin embargo, como profesional del teatro, que lo soy, en este caso en la carrera de literatura dramática y teatro, y por supuesto también en este caso teatrista y manejándome en la dramaturgia, tengo que enfatizar que por supuesto a Javier Villurrutia le agradecemos muchísimo todo el impulso que dio al teatro a través de las distintas obras que tuvo. Tiene una versión teatral de esta leyenda que es la de la mulata de Córdoba, por ejemplo, por hablar de alguna de las obras de Javier Villurrutia. O sea, también dentro de su teatro, Javier Villurrutia se mostró prolífico con la cuestión imaginativa de estos espíritus que, bueno, nos hace preguntarnos si la muerte no hubiera llegado en ese momento, ¿qué más habría sucedido? Saludamos a Manticirus en la plataforma de TikTok y pues bueno, evidentemente ha llegado la hora de comenzar con la protagonista de esta noche, que es la poesía. Así pues, para ello, primero, nada más adecuado que uno de los poemas Javier Villurrutia llamado Nocturno Muerto. Primero, un aire tibio y lento que me ciña como la venda al brazo enfermo de un enfermo, y que me invada luego como el silencio frío al cuerpo desvalido y muerto de algún muerto. Después, un ruido sordo, azul y numeroso,
preso en el caracol de mi oreja dormida, y mi voz que se ahoga en ese mar de miedo, cada vez más delgada y más enardecida. ¿Quién me dirá el espacio? ¿Quién me dirá el momento en que se funda el hielo de mi cuerpo y consuma el corazón inmóvil como la llama fría? La tierra, hecha impalpable, silencioso silencio. La soledad opaca y la sombra ceniza caerán sobre mis ojos y afrentarán mi frente. Como ven, el aire de Villaurrutia no es menor. El soneto que acabo de leer, que es precisamente el de Nocturno Muerto, tiene como característico el hecho de estar repitiendo distintos términos con distinta connotación, sobre todo con este juego de palabras que de repente empieza a ser al cuerpo desvalido y muerto de algún muerto. La reiteración se vuelve ritmo y esa reiteración rítmica también se vuelve sumamente expresiva, casi hasta cierto punto como un salmo, como un rezo que de repente se está destinando a la muerte, ni más ni menos. ¿Cierto, Bonnie? Bellísimo. Todo Villaurrutia es bellísimo. A continuación, dentro de otra lectura elegida, es como si no. Deberíamos tener, en este caso, la aparición de la muerte, tal vez hablando, en este momento. Nocturno, en que habla la muerte. Si la muerte hubiera venido aquí a New Haven, escondida en un hueco de mi ropa en la maleta, en el bolsillo de uno de mis trajes, entre las páginas de un libro, como la señal que ya no me recuerda nada. Si mi muerte particular estuviera esperando una fecha, un instante que solo ella conoce para decirme, aquí estoy, te he seguido como la sombra, que no es posible dejar así nomás en casa, como un poco de aire cálido e invisible, mezclado al aire duro y frío que respiras, como el recuerdo de lo que más quieres, como el olvido, sí, como el olvido que has dejado caer sobre las cosas que no quisieras recordar ahora. Y es inútil que vuelvas la cabeza en mi busca. Estoy tan cerca que no puedes verme. Estoy fuera de ti y a un tiempo dentro. Nada es el mar que como un Dios quisiste poner entre los dos. Nada es la tierra que los hombres miden y por la que matan y mueren. Ni el sueño en que quisieras creer que vives sin mí, cuando yo misma lo dibujo y lo borro, ni los días que cuentas una vez y otra vez a todas horas, ni las horas que matas con orgullo, sin pensar que renacen fuera de ti. Nada son estas cosas, ni los innumerables lazos que me tendiste, ni las infantiles argucias con que has querido dejarme engañada, olvidada. Aquí estoy. ¿No me sientes? Abre los ojos, ciérralos si quieres. Y me pregunto ahora, si nadie entró en la pieza contigua, ¿quién cerró cautelosamente la puerta? ¿Qué misteriosa fuerza de gravedad hizo caer la hoja de papel que estaba en la mesa? ¿Por qué se instala aquí de pronto y sin que yo le invite la voz de una mujer que habla en la calle? Y al oprimir la pluma, algo como la sangre late y circula en ella. Y siento que las letras desiguales que escribo ahora
más pequeñas, más trémulas, más débiles, ya no son de mi mano solamente. Toda la pieza, una alusión a la muerte, y a través de ella, Villaurrutia se vale de todo el verso para podernos dar a conocer qué tan cerca tenemos a la muerte, qué tan próxima está a nosotros, tanto que ni siquiera nos lo imaginamos su cercanía. Hace un poco alusión, por supuesto, a New Haven, y en este caso, porque Javier Villurrutia, dentro de las cosas de su vida, aunque pues sabemos que en este caso, su única ida a los Estados Unidos de Norteamérica fue hacia el año de 1935, porque la Fundación Rockefeller le pagó una beca para estudiar arte dramático durante un año en la Universidad de Yale de New Haven, Connecticut, en Estados Unidos, en compañía de otra de las luminarias del teatro mexicano, que es Rodolfo Siri. Entonces, he ahí la relación con New Haven y por supuesto de alguna forma, tal vez, digo, no hay un estudio sobre ello, pero yo lo puedo asumir en este caso, tal vez lo que está haciendo alusión el poeta es un poco a esta situación un tanto cuanto despiadada que se vive en los Estados Unidos de Norteamérica de aquellos años, en donde pues de una forma totalmente despersonalizada, la gente de alguna manera se comportaba, y más con él, en este caso, siendo un mexicano que por muy brillante que haya sido, pues no era como no han sido muchas veces los mexicanos tan bienvenidos en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, muy probablemente su manera de reflejar esta situación pues fue a través de este poema, a través de este texto en el cual el maestro Villaurrutia pues se vio tan impresionante como en el otro que les había mostrado. Ahora al respecto, pues hay que comentar algo, ¿no? ¿Por qué siendo mexicano de repente no te daba tampoco por estar hablando de tantos autores mexicanos? Bueno, para empezar, no todos se conocen, como de alguna manera no conoceríamos tampoco a todos los autores góticos. Normalmente para poder seleccionar a un autor dentro de este tipo de especiales, de programas y transmisiones especiales, pues hay que estar estudiando, hay que estar viendo, hay que ver qué tanto se le conoce al autor. Y obviamente en el caso de Villaurrutia, pues sí, juego un poco con maña porque ha sido uno de los autores que más me ha gustado de todos los que he leído en algún determinado momento. El término es que desgraciadamente en este país, como seguramente en muchos otros llega a ocurrir, desafortunadamente, no tenemos tanto aprecio por nuestras propias plumas o por nuestros propios autores por alguna razón que yo desconozco. Digo, yo no tengo ningún problema en reconocer cuando alguien escribe muy bien, cuando alguien hace las cosas muy bien, y ya después me llego a enterar de que de repente, no, y es que fulano, no te acuerdas que estuvo haciendo tal y tal cosa. Y no sé, la verdad es que no lo sé, o sea, simplemente me gusta cómo escribe la gente. Sí entiendo que cada uno tiene sus vicisitudes y sus preferencias políticas, pero me parece que a la hora de escribir es lo que menos importa. Yo creo que lo que importa es justamente lo que dicen, su discurso. A ver, por ejemplo, hablando de gente digamos, derecha, totalmente antirrevolucionaria, Milan Kundera, ya fallecido, digo, para que tampoco piensen que hay esa situación. Milan Kundera. Milan Kundera decía bastantes cosas que iban precisamente también, no solamente a atacar el sistema comunista, sino que también eran censuras a lo que vendría a ser de alguna manera el individualismo. O sea, Kundera supo mantenerse de esa manera
en su literatura, no así en su vida personal, entiendo yo. Pero me gusta, porque tenía mucho sentido todo el discurso humano que él estaba utilizando. José Saramago, para que vean, o sea, nos vamos a pasar al otro lado. José Saramago, sí, izquierda 100% hasta que se murió el señor. Y no pasa absolutamente nada porque el discurso humano que tiene en el ensayo sobre la ceguera, en donde es el amor, al final de esa novela, lo que hace triunfar y lo que hace mirar a los seres humanos, más allá de todas sus envidias, de todos sus corajes, todas sus proyertas, me parece que vale mucho más la pena como discurso. Y eso a mí me parece que no tiene que ver con derecha y con izquierda. Si yo tengo mi propia tendencia política, probablemente la tengo. Probablemente en este caso no la quiera comentar, por ejemplo. Yo simplemente digo, antes de que te pases de un lado al otro, primero genera un pensamiento que te sirva para poder ver estas cosas. Y lo mismo pasa con los autores mexicanos. De repente me dicen, es que fulano tal era tal. ¿Qué me importa? Escribe maravilloso. El tipo escribe genial. O la mujer escribe maravilloso, como puedo decirlo de Elena Garro en un dado momento. Claramente hay varios de mis autores literarios favoritos que probablemente no pasen por la transmisión de los libros del cuero, o a lo mejor sí, dependiendo de las circunstancias. Pero lo más importante de un autor mexicano me parece que es eso. Pero ya no estamos saliendo del tema. El tema es Javier Villorrutia. Y sin duda alguna, de todos sus poemas, de la nostalgia de la muerte, me parece que Muerte en el frío, otra vez vamos a recordarlo, él habla aquí, por ejemplo, del frío, de la nieve, por supuesto le da un sentido poético, pero él aquí en México no habría tenido oportunidad de vivir eso a menos que hubiera ido a vivir a Chihuahua, por ejemplo. Pero, otra vez, recuerden que estuvo un año tomando una beca por cuenta de la Fundación Rockefeller en New Haven, Connecticut. Y de esa manera lo logró relacionarse con varias cosas que normalmente pues con uno como mexicano no se relaciona, y le sacó provecho a través de su poesía. Cuando he perdido toda fe en el milagro, cuando ya la esperanza dejó caer la última nota y resuena un silencio sin fin, cóncavo y duro, cuando el cielo de invierno no es más que la ceniza de algo que ardió hace muchos, muchos siglos, cuando me encuentro tan solo, que me busco en mi cuarto como se busca a veces un objeto perdido, una carta estrujada en los rincones. Cuando cierro los ojos pensando inútilmente que así estaré más lejos de aquí, de mí, de todo aquello que me acusa de no ser más que un muerto. Siento que estoy en el infierno frío, en el invierno eterno que congela la sangre en las arterias, que seca las palabras amarillas, que paraliza el sueño, que pone una mordaza de hielo a nuestra boca y dibuja las cosas con una línea dura. Siento que estoy viviendo aquí mi muerte, mi sola muerte presente, mi muerte que no puedo compartir ni llorar, mi muerte de la que no me consolaré jamás. Y comprenda de una vez para nunca el clima del silencio donde se nutre y perfecciona la muerte, y también la eficacia del frío que preserva y purifica sin consumir como el fuego. Y en el silencio,
escucho dentro de mí el trabajo de un minucioso ejército de obreros que golpean con diminutos martillos mi linfa y mi carne estremecida. Siento cómo se besan y juntan para siempre sus orillas, las islas que flotaban en mi cuerpo, como el agua y la sangre son otra vez la misma agua marina, y cómo se hiela primero y luego se vuelve cristal y luego duro mármol, hasta inmovilizarme en el tiempo más angustioso y lento, con la vida secreta, muda e imperceptible del mineral, del tronco, de la estatua. Mil gracias, Ángela Sánchez, acá en TikTok. Y por supuesto, al señor demonio para usted. Por supuesto, también el apoyo a la transmisión. Agradecemos muchísimo. Caray, estamos viendo que pues están donando varias cosas y por supuesto yo no he sido lo suficientemente agradecido acá en TikTok para agradecerlo, así que aprovecho esta pausa dentro de la lectura. Muchísimas gracias por todo ello. Y acá, por supuesto, a todos los amigos que se encuentran en Facebook. ¿Qué tal, maestro Paul? Ya estaba tardando en hacer transmisiones. Pues, tú no has venido, tú no has venido. Aquí hemos estado todos estos lunes, inclusive en la Semana Santa, Ángel Valentín. Pero ya sabes que de todas maneras siempre eres bienvenido. Eternas lunas para ti y eternas lunas para todos ustedes. Digo, estoy en este caso, pues hondamente emocionado con las palabras de Villurrutia, que finalmente son las protagonistas esta noche. Uno nada más es como el vehículo para poder dar voz a uno de los bates más importantes de la poesía mexicana y que digo, pues bueno, en este caso no es tanto institucionalmente, porque además esto sí, eso sí es algo que me gustaría citar, que me gustaría decir y mencionar. Permítanme un momento, porque si no, yo no puedo continuar si no tenemos agua. Entonces, ahora sí, no sé. ¿Cuál es el tema con Javier Villorrutia y, de alguna manera, la institucionalización? No les gusta. Afortunadamente, el aparato literario de este país, que normalmente pues está muy institucionalizado y que también pues es un aparato en el cual se privilegia a algunos autores porque tienen otro tipo de mensaje más acomodado al sistema, etcétera. Javier Villurrutia no es de los que les gusta, decididamente. O sea, la poesía de Javier Villurrutia asoma una gran cantidad de decadentismo, como acaban de escuchar, que no les gusta para que se estudie. O sea, normalmente pues se pretende un poco desde hace muchos años en sistemas educativos, y digo, perdón que me meta mucho con el tema de los sistemas educativos, pero es que precisamente son los que nos vacunaron en contra de la literatura. O sea, claramente si nosotros de repente nos decían literatura, tal cosa, ahí vamos nosotros a rechazarlo porque, ay, es que la literatura, es que es esto que ya de alguna manera pues está muy conocido, esto que... Y de repente nos damos cuenta que literatura es esto, que literatura son autores que nosotros podemos conocer de una manera tan libre que no necesitamos en este caso pues pensar en ellos como figuras de mármol. Hay una escena preciosa, pero no la voy a poder citar entera debido a las cosas que luego tienen las plataformas de las redes sociales. En este caso, de el filme de Mozart basado en la obra de Peter Schaffer. Ustedes conocieron esa obra como Amadeus.
Pues en Amadeus, una de las cosas que ocurren es que a Mozart todo el tiempo le están citando distintos músicos y distintas temas de óperas. De hecho, inclusive dicen, es que, señor Mozart, lo oculto es hacer óperas basadas en las grandes tragedias de los griegos. Y en ese momento Mozart se enoja tanto que dice, basta, o sea, no hay otra cosa que componer acerca de gigantes que se dedican a defecar mármol. Fortísima la frase, fortísima la frase, pero finalmente eso es lo que quiere decir. ¿Por qué tenemos que institucionalizar y volver ídolos a personas que eran como nosotros? Villarrutia probablemente más que cualquiera de nosotros. Y lo estamos escuchando porque entra a partir de sus palabras. ¿Ya ves, Ángel? Ah, no importa, no te preocupes, digo. Qué bueno que andas por acá, porque acá vamos a seguir todos los lunes. Digo, es raro que haya días de descanso los lunes. Yo les avisaré cuando se suspenda. Más bien, por ejemplo, creo, aprovechando el tema de suspensiones, que a lo mejor este miércoles no vamos a tener, en este caso, los libros del cuervo en luna de octubre, porque al día siguiente, que es 1 de mayo, o probablemente el día 2, vamos a tener otra transmisión. En este caso, bueno, ustedes saben que estamos transmitiendo con una plataforma y pues nos dan solamente un tiempecito de transmisión determinado. Entonces vamos a tratar de utilizar ese tiempo lo más sabiamente posible. Entonces lo más probable es que no haya transmisión el miércoles, pero sí la tengamos el jueves. El jueves que vamos a estar leyendo los textos de los amigos que van a participar en el reto de luna de octubre. Ya se oscurece el campo, ya se ilumina. Un reto basado en lo que es la poesía de Antonio Machado. Ya aparece la maestra en Llevante por acá por Facebook, así que pues muy buenas noches, mi lady, eternas lunas, aunque pues bueno, ya sabemos que la maestra pues anda desde la plataforma de TikTok apoyándonos como siempre, algo que le agradezco muchísimo, algo que le encomio bastante por toda esa gentileza, esa generosidad del apoyo que nos está brindando. Leimi González Pérez, primera vez que veo esto, pues acércate, si te gusta, ojalá que te guste este tipo de espacios. Los libros del cuervo, estamos tratando acerca de autores, de temas que creemos que le pueden llamar la atención a la comunidad gótica, una comunidad gótica que compartimos con Letras Góticas y por supuesto también con la página de donde yo provengo, la página en donde pues seguimos trabajando, que es Luna de Octubre en este caso. Cuénteme usted, Ángel, cuénteme usted, mientras vamos con la siguiente poesía de Javier Villaurrutia, que además, pues bueno, en este caso, presentándolo un poco, antes de comenzar, pues habla acerca de lo que son el tema de los temores. Y Javier Villaurrutia se prodiga ahí en su verso para podernos dar a conocer de una manera metafórica. Mario Cruz. Solo déjame recordar, digo, claramente ahorita estoy buscando información en este caso. Ya lo ubico, pero no he tenido oportunidad de leerlo, ¿eh? Una vez te comento esa cuestión. A menos que, a ver, porque ahorita sí, una de las primeras cosas que aparece, pues evidentemente, pues fue su Facebook, pues fueron sus obras. Y
En uno de los sitios nada más le mencionan dos. Y no se menciona bibliografía relacionada. Creo que lo más completo, en serio, aunque ustedes no me lo crean, digo, por eso también es muy importante también estar moviéndose en esta red, en este caso, sin duda alguna, pues es el tema de lo que es el Facebook. Pues bueno, o sea, sí, yo sé, pues la red ya se piensa que está sobrepasada, pero estamos en claro de que sigue siendo parte de todo lo que es en este caso una forma de darnos a conocer, una forma de estar vigente. Sí, he visto varias de las obras. No he tenido oportunidad de asomarme a la obra de Mario Cruz, pero ofrecemos que lo vamos a hacer a la brevedad posible. Y si es posible, dependiendo de la circunstancia, pues qué tal que si nos ponemos a platicar y hasta la oportunidad de invitarle, digo, si él así lo desea, pues lo mandamos lo andamos entrevistando. Sí, cada feria del libro se presenta, yo creo, sí, totalmente sádica. Hay una novela que se llama Los Virginales Monstruos de Mozart. Pues, probablemente tenga que ver un poco con este aspecto que estamos platicando. Dice acá en TikTok que a Bonnie Duck le encanta, precisamente. Entonces, pues bueno, de hecho está, vamos a hacernos a esta pequeña tareita, porque finalmente de esto se tratan estos espacios, de compartir autores, de compartir cosas, de compartir gente, nueva gente que no conocemos, gente que a lo mejor, en mi caso, por mi inclinación literaria, pues yo les puedo traer a ustedes para de alguna manera que los conozcan. Y pues bueno, lamentablemente, pues ya casi el tiempo se nos termina. Vámonos con la última poesía que tenemos elegida de Javier Villorrutia, se llama Paradoja del Miedo, esperando que la disfruten. Y por supuesto, ahorita ya les comentamos ya de salida y de despedida, pues bueno, hacia dónde vamos la próxima ocasión, qué es lo que sé esta semana, el 1 de octubre, por supuesto, y agradecer como siempre la fina atención de todos ustedes, su paciencia, su presencia y su preferencia. ¿Cómo pensar un instante siquiera que el hombre mortal vive? El hombre está muerto de miedo mortal a la muerte. El miedo lo acompaña como la sombra al cuerpo, lo asalta en las tinieblas, se revela en su sueño, toma a veces la forma del valor. Y sin embargo, existe un miedo mayor, mayor aún que el miedo a la muerte, un miedo más miedo aún, el miedo a la locura. El miedo indescriptible que dura la eternidad del espasmo y que produce el mismo doloroso placer. El miedo de dejar de ser uno mismo ya para siempre, ahogándose en un mundo en que ya las palabras y los actos no tengan el sentido que acostumbramos darles. En un mundo en que nadie, ni nosotros mismos podamos reconocernos, este soy yo, este no eres tú. O el miedo de llegar a ser uno mismo tan directa y profundamente que ni los años, ni la consunción, ni la lepra, nada ni nadie nos distraiga un instante de nuestra perfecta atención a nosotros mismos, haciéndonos sentir nuestra creciente, irreversible parálisis. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido exclamando desde el más recóndito pozo de nuestro ser y por boca de nuestras heridas extrañas, pero si no estoy loco, ¿acaso crees que estoy muerto? Y no obstante ese miedo mortal a la muerte, lo hemos sentido todos una vez y otra vez atrayente como el vacío, como el peligro, como el roce que va derecho al espasmo que de la sola muerte que la bestia y el hombre conocen y persiguen,
¿Y qué vida sería la de un hombre que no hubiera sentido por una vez siquiera la sensación precisa de la muerte, y luego su recuerdo, y luego su nostalgia? Si la sustancia durable del hombre no es otra sino el miedo, y si la vida es un inaplazable, mortal miedo a la muerte, puesto que ya no puede sentir miedo, puesto que ya no puede morir, solo un muerto profunda y valerosamente puede disponerse a vivir. Y así, amigos míos, este es Javier Villaurrutia. Javier Villaurrutia, el líder de Ulises. Javier Villaurrutia, maestro del teatro Ulises. Javier Villaurrutia, una de las luminarias de la literatura mexicana, y no por cuestión institucional, sino todo lo contrario. De estas luminarias que es totalmente rechazada por la cultura oficial, que a la cultura oficial no les gusta este tipo de autores, y que por supuesto pues traemos aquí con todo el cariño y todo el gusto que en este caso me produce a mí particularmente por considerar que pues como uno de mis paisanos, como uno de mis compatriotas, vale muchísimo la pena conocerlo. Entonces, busquen ustedes a Javier Villaurrutia. Hay bastantes páginas en donde ustedes pueden inclusive encontrar y no sé, hasta con suerte descargar Nostalgia de la Muerte, que es la obra que tendríamos que conocer de Javier Villaurrutia para poder relacionarnos de esta manera. A todos nuestros amigos les agradecemos bastante su atención. Queremos recordarles que este jueves tenemos una lectura en la página de Luna de Octubre. Vamos a hacer una transmisión en vivo como en esta ocasión. Muy probablemente también pues estemos transmitiendo desde dos plataformas, en este caso, que puede ser evidentemente Facebook y también TikTok, para poder compartir con ustedes los textos de nuestros amigos que han decidido sumarse al reto de Facebook, en el cual pues vamos a leer esos textos que ellos han compuesto, tanto autores de nuestra página como autores, en este caso, pues que han decidido aceptar nuestro reto. Ya por ahí tenemos uno de un autor que pues ya es prácticamente una tradición, que es Gregorio Rodríguez Arceo, que ya nos mandó su colaboración en este caso. Y por supuesto también estamos de alguna manera pues esperando a todos ustedes que nos apoyen de esta manera. Si es que ustedes escriben, acérquense a Luna de Octubre. Todo lo que tienen que hacer es todavía el día de mañana simplemente enviar al Messenger, al directo, mensajes directos, DM, MD, como gusten llamarle ustedes, en este caso interno también, que es como le llaman, o el inbox, que también es el otro nombrecito que de repente llega a tener. Envíenos su texto, su imagen, y nosotros la publicamos el día previo a lo que va a ser el evento, para que el día del reto pues podamos leer las letras de todos los amigos que han participado en este reto, y que pues bueno, empieza a ser un evento muy bonito en donde podamos convivir, donde convive la maestra Yvampe con todos ustedes, un servidor también, a través de la lectura de todo ello. Bien, bello y bien dicho. Solo un hombre que ya ha muerto puede intentar vivir sin miedo. Sin duda alguna, las palabras del bate Javier Villaurrutia Abimael. Pido disculpas por mi teclado, ya me cambió algunas palabras con H hoy. ¿Qué te preocupas? Todos sabemos que el chat es inmediato, entonces de repente pues hay cosas que no van a salir, ¿no? O sea, simplemente no aparecen, no están bien, pero pues es el chat, o sea, no pasa absolutamente nada. Amigos míos, entonces aquí en Facebook estamos por terminar la transmisión. Les agradecemos muchísimo. Esperamos que nos acompañen, ya sea el día jueves 1 de mayo o el viernes. Todavía estamos por determinarlo de acuerdo a ciertas cosas que estamos revisando. Todo parece indicar que podría ser el día jueves 1 de mayo, así que si no tienen nada que hacer ese día, seguramente no tienen nada que hacer porque es día Mundial del Trabajo. En este caso, entonces, pues, bueno, los invitamos a que nos acompañen a la transmisión, a que nos empapemos con un poquito de poesía, con la inspiración de Antonio Machado, el autor que nos acompaña de espíritu, por supuesto, a través de la frase de uno de sus poemas, un poema hermosísimo que tomamos como base
para este reto. Así pues, amigos, en los libros del cuervo en Facebook, nos despedimos. Quienes han conocido la transmisión el día de hoy, únanse a nosotros. Todos los lunes vamos a estar aquí a las 8 de la noche en el horario de la Ciudad de México, esperando que ustedes pues le distraigan un poquito al sueño para que nos acompañen en estas transmisiones en donde hablamos de libros y de temas que se tratan en libros, creemos muy interesantes para toda esta comunidad gótica. Yo soy Paul Raven 666, soy parte de Luna de Octubre y me despido en Facebook de todos ustedes, esperando que tengan una hermosa noche, eternas lunas para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes y que lo pasen muy, muy bien.